Hola a todos. Lectura de La aventura no tan ordinaria de un sabio extraordinario. Capítulo 4. El caos reinó en la sala mientras todos reaccionaban ante los recién llegados y la bomba metafórica que traían consigo. Por fin algo de acción. Ares fue el primero en reaccionar, arrancándose la camisa y los pantalones para revelar su armadura de emergencia, patente pendiente de Hefesto. Varios griegos siguieron su acción desatando su aura, con la esperanza de intimidar a las dos diosas. Zeus y sus hermanos incluso habían invocado sus símbolos de poder, incitando aún más a la agresión. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Invasores. Omi. En respuesta, las dos diosas que llegaban, Quetzalcóatl y Amaterasu, flexionaron sus auras, creando una tormenta de energía en la habitación. Todo empezó a temblar y a volar de un lugar a otro. ¿Por qué está papá en la pantalla? Lo estás espiando. Entai. La belleza de cabello negro gritó, con los ojos en llamas y las venas visibles en todos sus brazos y rostro. Con solo pensarlo, convocó a un Kikogane púrpura, ligero pero de aspecto duradero, y apuntó con una katana negra medianoche hacia el trono de Zeus. Toda su forma brilló cuando la temperatura en la habitación comenzó a aumentar exponencialmente. ¡Oh, oh, oh! Por favor. Ha pasado tanto tiempo desde que aplasté una calavera como sandía al lado de Amaterasu, una diosa rubia vertiginosa saltaba de un pie a otro con anticipación, el movimiento generaba un tintineo de las monedas de oro. Y complementos colgando de su ropa y tocado de plumas. Aunque vestía mucho más escasamente que su hermana, la deidad estaba igual de lista para la batalla, como lo demuestra el gran garrote metálico con púas de 4 pies de largo que llevaba sobre su hombro sin ningún signo de esfuerzo. Tú. Sintoísta. Azteca. ¿Cómo te atreves a invadir esta tierra sagrada? La voz del rey bramó en la habitación, su Master Bolt ya chispeaba con electricidad. ¿Y cómo conseguiste que tu cabello se viera tan bien? Afrodita miró a Amaterasu con envidia. El cabello negro no merecía ser tan brillante. Diablos, prácticamente brillaba por sí solo. La deidad japonesa se sintió ofendida por el tono del dios. ¿Ah? ¿Crees que querría estar en este agujero de mierda? ¿Por qué nos traes aquí? Agitó un puño hacia los tres grandes, quienes se enojaron, junto con muchos otros dioses, tanto por el insulto como por el lenguaje grosero. Nosotros no hicimos tal cosa. Y cuidado con tu lengua sucia. Poseidón escupió en una rara muestra de agresividad. Hades, por su parte, permaneció en silencio, pero se notaba que estaba preparado para saltar ante cualquier ataque. Sí, claro. Primero, espías a mi papá. Luego nos secuestras. Eso no está bien, ¿sabes? Amaterasu se negó a dar marcha atrás, y su aparente hermana no estaba ayudando en las cosas ya que simplemente le dio a los dioses una sonrisa cruel y giró su brazo libre como si se estuviera estirando. Kaa. Joder y descubrirlo. Idiota. El dios de la guerra, que uno pensaría que estaría entre los instigadores, había estado en silencio y congelado con una expresión aturdida. Sus ojos se centraron en los recién llegados, particularmente en el brutal rubio. Una visión de Quetzalcóatl posando se encontraba en medio de una verdadera carnicería, con sus músculos que le hacían babear en exhibición mientras pisaba a un Ares caído. Joder y descubrirlo. Idiota, activación neuronal. Cualquiera que mirara los ojos del dios detrás de sus gafas de sol juraría que las bolas de fuego que normalmente estaban presentes allí se habían convertido en un par de corazones. Auoga, los semidioses fueron los más afectados entre la audiencia mientras los niños se acurrucaban más cerca para protegerse. Perky y Thalía fueron los únicos que mantuvieron una fuerte compostura mientras el resto comenzó a temblar de miedo. El propio Luke se aferró al hogar y desvió su mirada de los dioses para evitar ver a ninguno de ellos convertirse en sus verdaderas formas. Mientras tanto, la diosa de la familia se había colocado protectoramente frente a los niños, con las manos encendidas con fuego griego. Solo Atenea, Hefesto y Rea conservaron cierta sensación de calma. Los dos primeros mantuvieron expresiones calculadoras mientras daban sentido a la situación. Rea vio a su hijo menor y las armas de la diosa japonesa cargarse para un ataque y actuó con rapidez. Toma ese pervertido Freak. Amaterasu dejó escapar un chillido mientras su oreja se torcía con fuerza. El shock hizo que la deidad soltara su espada mientras el rayo maestro de Zeus se atenuaba casi inmediatamente al ver a su madre en la línea de fuego. Espere, joven. No permitiré ninguna violencia aquí. Rea le gritó al oído al sintoísta. Oh. Ah. ¿Piensas que puedes ordenarme en tu vieja bolsa? No eres mi mamá, ¿lo sabes? Oh.
La diosa gritó cuando el agarre en su oreja se fortaleció. ¿A quién llamas vieja, niña descortés? Esa no es forma de actuar para una dama. La madre se dobló, con la intención de intimidar a la imprudente diosa para que se retirara momentáneamente. Oye, Deja ir a mi hermana mayor, matón. Quetzalcóatl atacó a Rea desde un costado, con su garrote con púas levantado en el aire para golpear. ¿Crees que me importa? Admite tus crímenes contra papá. Amaterasu gritó su parte, sus ojos y su cuerpo quedaron envueltos en un aura oscura y sus puños sostenían una bola de fuego giratoria. Uno que comenzó a cambiar del naranja a un negro inquietante. El aumento de temperatura en la habitación se estaba volviendo incómodo incluso para los dioses, lo que obligó a Apolo y Hefesto a contrarrestarlo con su propio control. Hestia se centró en proteger a los semidioses de la ola de calor. Al otro lado de la habitación, Poseidón interceptó la carga de la azteca mediante un tridente, teletransportándose frente a la diosa rubia. Los dos dioses lucharon uno contra el otro, ambos dotados de una cantidad titánica de fuerza física. Brevemente, los dos se estancaron antes de que los rasgos de la diosa se torcieran en una sonrisa de dientes afilados. De repente soltó su garrote y aprovechó la sorpresa momentánea para agarrar e inmovilizar al dios en el suelo. Al igual que su hermana, una bola mágica incandescente se formó en su mano, aunque ésta chirriaba con un relámpago. Ella lo derribó sobre el dios griego de los mares, pero justo antes de que se conectara el ataque, Quetzalcóatl fue interrumpido por una entrada de fútbol del dios de la guerra, quien golpeó su rostro contra los abdominales de la mujer. Se escuchó un ligero crack seguido de un grito, haciendo que todos pensaran que el dios de la guerra se había roto el cuello. Pero contrariamente a sus creencias de que estaba sufriendo, Ares no estaba sufriendo. Todo lo contrario, de hecho. Sus abdominales son tan duros. Gritó por dentro. Sentía como si le hubieran partido la cabeza, pero la sensación de sus abdominales desnudos y sudorosos en su rostro constantemente entumecido hizo que todo valiera la pena. Si abordarla fuera la única forma de sentirlos, lo haría de nuevo. La rubia simplemente agarró a Ares y lo arrojó sin mucho esfuerzo, sin prestar atención a la expresión de amor en su rostro. Fue nuevamente interrumpida. Esta vez fueron necesarios tanto Ares como Poseidón para sujetarla. Apolo y Artemisa también habían bajado con sus arcos listos, cada uno apuntando a la cabeza de una de las deidades extranjeras. De vuelta con Rea, cuando Amaterasu intentó atacarla, la titanesa sorprendió a todos al prácticamente hacer un judo, volteando a la diosa usando su agarre solo en su oreja. Zeus descendió con su rayo en la mano, con la intención de acabar con la diosa de cabello negro con descaro. Su carga fue interrumpida por la otra mano de su madre aferrándose a su oreja. Al mirar a Rea con confusión y dolor, el rostro del rey se puso blanco como ceniza ante la pura rabia presente en la expresión del inmortal mayor. Todos ustedes, cálmense para que podamos hablar de esto. ¿No pueden ver que hay niños aquí? La habitación tembló por el grito de la madre. Incluso sus hijos la miraron estupefactos. Pocas veces había visto a la madre Rea tan enfadada. ¿Eh? Niñitos. La rubia azteca hizo una pausa en su lucha contra los dos dioses principales. ¿Eh? Amaterasu se calmó visiblemente cuando Rea se acercó a su oreja. Los rasgos de la sintoísta se relajaron y miró a su alrededor hasta que vio a los niños en cuestión. Volvió a mirar a la Titanes y entrecerró los ojos. ¿Qué está sucediendo? La atmósfera seguía tensa, pero aún así, Atenea explicó la situación lo mejor que pudo. 25 minutos después, y fue entonces cuando apareciste frente a nosotros. Amaterasu y Quetzalcóatl la sintieron contemplativamente, incluso mientras los combatientes griegos los rodeaban con la guardia alta. Una manera de mirar hacia otro mundo. Qué extraño, murmuró la japonesa mientras se frotaba la barbilla mientras pensaba. Su hermana hinchó las mejillas e imitó la acción, incluso si sus ojos vidriosos delataban su falta de ello. Y de alguna manera registró la estancia de mi papá en esta tierra, la diosa se calló. Atenea asintió en señal de confirmación. Se menciona que se origina en un ser que se llama a sí mismo uno por encima de todo. La diosa ignoró las muchas burlas en la habitación y continuó. ¿Sabrías algo sobre eso? La diosa de la sabiduría había notado inmediatamente cómo ambas diosas extranjeras se ponían rígidas ante la mera mención del nombre del ser. Se miraron el uno al otro con el ceño fruncido, discutiendo el tema telepáticamente antes de que Amaterasu se volviera hacia Atena. Nosotros, de hecho, sabemos quién podría ser. La Ravenete no prestó atención a las muchas cejas arqueadas que levantó. Pero prefiero no hablar de esto ahora.
Si lo que dices es correcto, debería divulgarse en el libro de todos modos. Si no, lo discutiremos más tarde. Su explicación provocó una mirada reflexiva por parte del rey y su hija mayor mientras ambos reflexionaban sobre la propuesta. Zeus decidió que era un plan de acción sabio y asintió con la cabeza mientras el panteón griego regresaba cautelosamente a sus asientos. Mientras tanto, Amaterasu y Quetzalcóatl se pararon torpemente frente a la más alta rea. Ambos se miraron antes de que el sintoísta hiciera una leve reverencia. Perdón por llamarte vieja bruja. La Ravenete murmuró en voz baja, luego se enderezó y miró a su hermana. Cuando esta última no entendió su señal, le dio un codazo. ¡Ey! Discúlpate también. ¿Eh? ¿Por qué? Por casi freír Fisijiji allí. Amaterasu señaló a Poseidón, quien graznó ofendido mientras sus hermanos se reían disimuladamente. No lo hizo. No es como si no hubiera recibido un rayo en la barbilla antes. El dios se defendió en voz alta. La tenía bajo control. Perky se reía discretamente para sí mismo. Por mucho que le agradara a su padre, nunca había visto ese lado de él y era una visión entretenida. La súplica del dios fue ignorada mientras el resto de la sala observaba a las dos diosas discutir frente a una titanes molesta. Oye, no habría hecho eso si la señorita Ama no hubiera sido derribada por un pellizco en la oreja. Quetzalcóatl respondió. Esto no se trata de eso. Amaterasu protestó sonrojándose de vergüenza. Y habrías saltado de todos modos. Siempre lo haces, Quatsi. No. Me he vuelto más maduro. Papito lo dice. Ye. La azteca le sopló una frambuesa a su hermana. La acción hizo que el delicado Shinto volviera al modo yakuza. No traigas a papá a este acá. Te enviaré volando. Las venas abultadas reaparecieron en Amaterasu cuando se acercó a la cara de su hermana. ¿Me estás llamando tonto? La niña de papá. La rubia golpeó su frente contra la de la Ravenete, y ambos comenzaron a empujarse el uno contra el otro como un par de carneros. La azteca rompió el punto muerto atacando a su hermana y las dos quedaron envueltas en una nube de humo caricaturesca. Antorcha con patas. Manguera de jardín. Mientras tanto, los dioses se sentaban en sus tronos. Algunos observaron la interacción divertidos, otros molestos. Dioniso hacía mucho que se había quedado dormido, no interesado en algo tan aburrido como las peleas entre hermanos. Ya estaba harto de los gemelos locales. A un lado, Ares se apoyó en el apoyabrazos de su asiento, suspirando con una sonrisa tonta mientras miraba directamente al rubio extranjero. Afrodita había notado los sentimientos que su amante estaba exhibiendo y pareció estar de acuerdo a pesar del ligero enojo de los celos que sintió, al igual que Hermes, quien silbó en la pelea de gatas de abajo. Raur. Los dos que tenían delante eran bellezas sobrenaturales, desde los rasgos majestuosos y casi inocentes de Amaterasu, cuando no estaba descomunal, hasta el delgado cuerpo amazónico de Quetzalcóatl. Sorprendentemente, entre los playboys residentes, los más suaves se sentían los más reacios. Apolo estaba sudando a mares. Una cosa era coquetear con la pareja de otra persona, mientras pensaba en Amaterasu con respecto al sabio, podía seducir a la chica en su propio tiempo. Pero coquetear con la hija de alguien. Estoy muerto. Estoy tan jodidamente muerto. Quizás el tío P me deje cuidar a Rhodes. No importaría si fuera el material perfecto para un novio. Si Uzumaki se preocupaba siquiera por sus hijos la mitad de lo que Apolo se preocupaba por los suyos, entonces el dios Sol podría esperar que papá le destrozara uno nuevo. Las dos cazadoras presenciaron el pánico del dios y se rieron visiblemente entre ellas. Artemis sabía por qué el rubio estaba tan asustado y sintió que era un karma muy necesario. Puntos de bonificación si este hombre sabio termina eliminando la degeneración de mi hermano. Los tres grandes también habrían admirado descaradamente a las diosas extranjeras. Sin embargo, su miedo a los pellizcos de furia maternal, Terrea superó su lujuria. Con los semidioses, Perky se inclinó hacia Annabeth. Hola, niña sabia. La rubia se volvió hacia él. Entonces, ¿sabes algo sobre estos dos? El niño señaló a las diosas en disputa. Su amigo, aunque conmocionado, los observaba en silencio. Esas son las diosas principales de los aztecas y los sintoístas, dijo. Perky parpadeó. Ella quiere decir que son básicamente las reinas de sus lugares. Algo así como mi propio padre. Thalía intervino. Murmuró Bianca nerviosamente mientras miraba a la diosa rubia. ¿No eran los aztecas el mismo pueblo que cometía esos sacrificios humanos?
El sudor todavía empapaba su rostro por el puro calor que previamente había envuelto la habitación y las cosas, horrores, que conocía sobre esa antigua civilización. Quetzalcóatl se detuvo en medio de la pelea para mirar a la asustada niña. Oye, No es que pedí sacrificios. Ese idiota de Utziltzli lo hizo. Papito y yo, Atenea no pudo evitarlo. Cállate, nerd. El azteca se giró hacia la diosa, quien sabiamente hizo lo que le dijo. Los hijos de Zeus y Poseidón se rieron especialmente mientras la diosa de la guerra los miraba fijamente. En fin, Papito y yo intentamos que pararan, pero no, Utziltzli quería su mierda. Utziltzli quería ser una putita y poner excusas. Y encima, Bianca escuchó con creciente preocupación cómo la diosa se enojaba cada vez más, ahora que había comenzado a agitar los brazos a lo largo de su perorata. Al parecer, a ella le apasionaba el tema. Ahí va, la hermana de la rubia puso los ojos en blanco mientras el azteca continuaba su diatriba. Los otros tres semidioses se estremecieron mientras Nico seguía durmiendo en el asiento en el que Rea lo había dejado tiernamente. No se preocupen, niños, una voz amable llamó su atención mientras miraban a una sonriente Hestia. La diosa estaba apostada protectoramente ante ellos, con las manos encendidas con una llama reconfortante mientras los miraba, no voy a permitir que nadie lastime ni un pelo de sus cabecitas. Los tres niños murmuraron su agradecimiento. Quetzalcóatl puso los ojos en blanco. Si creen que doy miedo, deberían haber conocido a Tezcatlipoca. Cierto, como si cualquiera de ustedes fuera menos brutal, se burló Amaterasu. ¿Qué fue eso? La nube de humo reapareció alrededor de ambas hermanas mientras peleaban como niños. Luke había permanecido tenso incluso después de que las cosas se calmaran. Incluso con la promesa de Hestia y la protección de su bisabuela, todavía sentía que su tiempo se estaba acabando. Por alguna razón, alguien lo trajo aquí. Luke solo podía esperar que este libro lo mantuviera alejado del daño a manos de su supuesta familia. En cuanto a las dos diosas, no sentía mucho más que aprensión hacia ellas. Parecían ser los dioses más erráticos que jamás había conocido. Eso incluyó a Zeus amenazando a sus hermanos y a todo el país por su arma robada. Pero los dos tenían que ser tan ruidosos. Llorona. Usura Tonkachi. Pendej, zas. Zas. Oh. Ambas diosas fueron abruptamente interrumpidas por una irritada Rea y se encontraron arrodilladas mientras se agarraban la cabeza por el dolor. ¿Quieren bajarse? ¿No son demasiado mayores para este comportamiento infantil? La titanesa tenía las manos colocadas en sus anchas caderas y miró a las dos diosas con una mirada severa y decepcionada. Lo siento, señora. Los dos miraron a la mujer, con los ojos muy abiertos y los labios haciendo pucheros. La vista casi hizo que la madre retrocediera, aunque solo fuera porque siempre había sido débil ante esa expresión proveniente de sus hijos. Atena fingió toser, llamando la atención de las dos hermanas. Si ustedes dos ya terminaron. Ella ignoró el par de miradas que recibió y se giró hacia su hermano, quien había estado extrañamente en silencio mientras la conmoción se desataba. Apolo, si pudiera ser útil y seguir leyendo, sería genial. Su medio hermano salió de su depresión y la miró con un puchero. Se recuperó y volvió a tomar el libro en sus manos. Se aclaró la voz, miró a la pareja azteca y sintoísta y se resistió a darles un breve guiño, sus temores anteriores volvieron a surgir. Pronto todos volvieron a sus asientos, con las dos diosas visitantes sentadas en el medio de la sala, aparte del grupo de semidioses y más cerca de los olímpicos. Cuando todos estuvieron instalados, Apolo empezó a leer. Capítulo 4. Los turistas misteriosos espera, capítulo 4. ¿Qué pasó en los primeros tres? Amaterasu interrumpió al dios y miró a la diosa de la sabiduría en busca de respuestas, ya que ella parecía la sabelotodo de la habitación. Atena suspiró pero asintió y procedió a transferir mentalmente la información. Ambas hermanas parpadearon ante la afluencia de datos y asintieron. Quetzalcóatl golpeó su palma con un puño con una mirada de comprensión. Sí, suena como papito, está bien, asintió con una mirada segura de sí misma. Continúe leyendo el libro de misterio, señor Tamal. Maldita sea. Apolo lloró internamente por el apodo mientras sus medio hermanos se reían a su costa. Comenzó a tartamudear cuando el extranjero de cabello negro se volvió hacia él, cuestionable. ¿Eh? ¿No te conozco? Nope. Apolo entró en pánico internamente mientras se apresuraba a comenzar el capítulo. No estaba dispuesto a atraer la ira de todas las damas en la sala. Capítulo 4.
Espera, interrumpió Hades a su sobrino, quien levantó la vista para mirar al dios, solo para encogerse ante la mirada amenazadora que recibió. ¿Qué pasa, Hades? Demeter suspiró, habiéndose sentado y observando toda la debacle sin hacer comentarios. No es que no fuera interesante, pero se sintió un poco más involucrada en la historia en sí y sabía que su madre y su hermana mayor habían manejado la situación en la zona cero con los dos nuevos invitados. El dios del inframundo miró fijamente a su hermana antes de volverse hacia su hermano marinero. Reflexionó sobre lo que iba a decir, debatiendo brevemente si valía la pena abordar el tema y filtrar información sensible a dos extranjeros. Entonces otra vez, Poseidón lo miró a los ojos y pareció pensar lo mismo. Creemos que el problema de que Zeus haya roto 2 veces el juramento debe abordarse ahora, miró el dios a su hermano menor cuando se levantó para protestar. Tío, aunque entiendo de dónde vienes, ¿crees que ahora es el mejor momento para hablar de ello? Atenea intervino, solo para que Poseidón se burlara. El libro ya lo reveló cruelmente. ¿Quién puede decir que este es el único tema delicado del que hablará? El dios explicó. Creo que deberíamos aceptar el hecho de que nuestros secretos más recientes serán revelados. Su hermano mayor asintió y miró a Zeus. Entonces, hermanito, me gustaría saber qué excusa tienes para nosotros esta vez. Comenzó el rey, pero sus hermanos lo interrumpieron. No pude evitarlo. Hades hizo comillas en el aire, imitando burlonamente la voz del tronador. ¿No pudiste contener el rayo? Poseidón hizo lo mismo provocando risas silenciosas de los dioses más infantiles. ¿No pudiste resistirte a ese gato mortal? Hades. Idioma. Hestia interrumpió con una mirada fulminante. Hermano, por favor, creo que te refieres al Grusi, dijo el dios de los mares mientras los dioses masculinos en la habitación, sin Zeus, que se había estado enojando cada vez más, estallaron en carcajadas. Poseidón. Su hermana ahora con el rostro sonrojado gritó de frustración. El rey, cuya cabeza podría ser una ciruela pasa por lo púrpura que se había puesto, sacó su Master Bolt y estaba usando cada fibra de su fuerza de voluntad para no dispararlo a todos. No explicaré mi decisión, dijo con fuerza cada palabra, lo que provocó que sus hermanos se levantaran nuevamente y se prepararan para otra pelea a gritos. Siéntate. Los tres fueron golpeados nuevamente por la sandalía de su madre e hicieron lo que les decía. Quetzalcóatl miró con temor el calzado ofensivo. La chancla se estremeció. Si puedo, interfirió Amaterasu, sé que esto no me afecta, pero creo que hay una solución obvia al problema, comenzó antes de ser empujada por su hermana rubia y bruta. ¿Sí? Solo dale un puñetazo mano a mano. Sin armas. Sin poderes. Solo un poco de buena lucha. El azteca intervino con una gran sonrisa. Aquí. Ares aplaudió su nuevo tema de admiración. Para horror de los griegos, orientados hacia la familia, los dos hijos mayores de Rea estaban considerando la solución. Quasi, no. Ustedes tres, no. Tanto las hermanas mayores sintoístas como las griegas gritaron sus protestas. Amaterasu se aclaró la voz mientras las cosas se calmaban y retomó lo que estaba diciendo antes. Lo que quise decir con solución, miró a una tímida diosa rubia, fue que tal vez esto requiere un árbitro neutral. Tal vez alguien como, papá. Su sugerencia salió un poco vacilante. Si bien todavía no confiaba en los griegos, tenía suficiente fe en su padre. Absolutamente no. Desafortunadamente, no se puede decir lo mismo de los tres que la precedieron. La sintoísta frunció el ceño profundamente mientras sus venas se hacían más pronunciadas. ¿Por qué? ¿Crees que eres demasiado bueno para papá? No deberías resolver tus problemas con violencia. Su voz adquirió un tono áspero que hizo que los griegos se pusieran tensos en respuesta. Hades se burló, ¿y tú eres quién para hablar? ¿Qué pasa con el espectáculo que pusiste antes? El dios se burló de la hipocresía del sintoísmo. Antes de que Amaterasu pudiera responder, la rubia azteca interfirió nuevamente, con un ceño enojado estropeando su rostro. Oye. Mi hermana y yo podemos lanzar algunos golpes, pero nunca sacamos armas el uno al otro. Ustedes, los gringos, actúan como si ni siquiera fueran hermanos. La Ravenete miró sorprendida a su hermana pequeña antes de calmarse visiblemente. Su rostro recobró sus rasgos delicados. Por muy imprudente que pueda ser, Quasi siempre es una buena hermana, sonrió la diosa y puso una mano en el hombro de la rubia. Gracias, hermana, la respuesta del sintoísta fue una sonrisa cegadora de los aztecas. Volviendo a mirar a los dioses, se preparó para defender su caso. Oye.
Te haré saber que esta no sería la primera vez que papá hace esto. Él sabe cómo mediar en disputas, ya sea entre dioses o mortales. Rea observó cómo la diosa mostraba una impresionante cantidad de autocontrol y no pudo evitar sonreír. Antes de que los tres grandes pudieran responderle, la titanesa decidió aportar su granito de arena. Estoy de acuerdo con Amaterasu en que necesitan un mediador para ustedes tres, la diosa sonrió en reconocimiento. Pero. Rea levantó un dedo para añadir. Estoy de acuerdo con mis hijos en que involucrar a un completo desconocido sería una tontería. Amaterasu y Quetzalcóatl fruncieron el ceño ante eso. Entonces, sugiero leer este libro para aprender más sobre el hombre. Entonces me confirmaré a mí mismo si el hombre es lo suficientemente confiable como para dar su sabio consejo sobre el problema. La madre aplaudió mientras sus hijos gemían ante la afirmación y el juego de palabras. Madre, por favor. Podemos resolver esto nosotros mismos. Poseidón se lamentó, solo para que la alta inmortal negara con la cabeza. ¿Y cómo lo harás? ¿Haciendo estallar el Olimpo? Lo hecho está. Ahora debes concentrarte en el futuro, y eso solo se puede lograr si todos actúan como adultos civilizados y hablan de ello. Dijo con firmeza. Mientras sus hermanos volvían a gemir, Zeus sintió una mezcla de alivio y aprensión. Si bien esta terrible discusión se pospondría, las implicaciones de tener que discutir potencialmente estos temas con un extraño, y mucho menos con una amenaza panteónica, eran preocupantes. Oh, bien, justo lo que necesitábamos, nuestros propios cascos azules, intervino Hefesto arrastrando las palabras, incluso si internamente estaba de acuerdo con su abuela. El drama en su conjunto era a la vez ineficiente y molesto, algo que personas como su esposa nunca parecían entender. Del lado de los semidioses, Thalía se estaba frustrando cada vez más, hasta el punto que su tía, al sentir su angustia, tuvo que abandonar su puesto defensivo y venir a consolarla. Rodeada del apoyo de sus amigos, la semidiosa había sentido que sus preocupaciones disminuían gradualmente. Incluso Luke sintió que su corazón se compadecía de su antiguo amigo, reafirmando internamente su propia opinión sobre la mayoría de los atletas olímpicos, incluso si necesitaba reconocer que ahora había excepciones a su odio. Al ver que ahora todos estaban tranquilos, Rea conjuró un par de cómodos sillones reclinables para que los extranjeros se sentaran junto a ella y los semidioses. Las hermanas se encogieron de hombros y, con un movimiento de los dedos, cambiaron su atuendo por algo más cómodo. Mientras que la Ravenete optó por la túnica de sacerdotisa más conservadora que usualmente usaba en casa, la rubia simplemente se había cambiado la ropa por un chándal deportivo abierto mientras se quitaba sus accesorios ornamentados y se dejaba el cabello recogido en coletas. Apolo, tratando de no comerse con los ojos a las diosas vestidas informalmente y tratando de evitar ser interrumpido nuevamente, rápidamente comenzó a leer. Capítulo 4. Los turistas misteriosos Yaran no Onkyochi, el hogar del galán, sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia. Se podría llamarla la versión oriental de la Atlántida, una ciudad perdida en las arenas del tiempo. Poseidón y Perky estaban intrigados por esto. Si bien el niño aún no había visitado el reino de su padre, esperaba que fuera tan grandioso como había imaginado. El dios de los mares, por otro lado, sentía mayor curiosidad por saber qué hacía que esta ciudad fuera comparable a su paraíso submarino. Sin que la mayoría lo notara, Amaterasu frunció el ceño, tanto con ira como con tristeza. Supuestamente estaba situado en medio del Mar del Este, muy probablemente cuando este último todavía era una masa continental, lo que lo sitúa en un período anterior a la Edad del Hielo. Annabeth y su madre estaban absortas en la explicación. Esta era una mina de oro para la diosa, especialmente si se ampliaba aún más. Lo que hacía especial a esta ciudad eran sus habitantes. Como se encuentra en el Kojiki japonés, se decía que era un lugar para que todos vivieran. Presentó uno de los primeros ejemplos de coexistencia entre criaturas de diferentes orígenes. Como está escrito, no solo ha albergado a humanos, sino también a monstruos, demonios y otras criaturas fantásticas similares. Los griegos sintieron diversos grados de sorpresa ante esto. Así que el sabio tenía una ciudad que albergaba diferentes criaturas, murmuró la diosa de la sabiduría, habiendo adivinado su relación con el hombre solo por el nombre. Suena increíble. Estia respiró mientras su madre sonreía también. Oye, ama, ¿cómo es que nunca lo vi? Preguntó Quetzalcóatl a su hermana, quien desvió la mirada. La pregunta despertó cierta curiosidad por parte de los otros dioses, quienes se dirigieron con curiosidad al sintoísmo. Amaterasu, por su parte, parecía nerviosa.
Este tipo de información era sensible, no porque fuera peligrosa, sino porque abarcaba una parte de la vida de su padre de la que él no quería hablar mucho. Ella podía entender. Después de todo, este fue, según Naruto, el día en que pagó el precio más alto por su naturaleza confiable. Así que ante las miradas inquisitoriales, solo pudo mirar hacia un lado, buscando alguna excusa para dar. Ya verás, su respuesta provocó un puchero de su hermana y varios ceños fruncidos del resto de la audiencia. Por otro lado, los antiguos textos taoístas relacionados con el Tao Te Ching a través de cadenas de narración similares pintan una imagen muy diferente de la ciudad mística. Por un lado, era conocida como la ciudad de los demonios o el refugio de los pecadores. Lo que para los sintoístas era un símbolo de paz y comprensión, los taoístas lo aborrecían como símbolo de rebelión contra un decreto divino. Las mentes de algunos de los dioses trabajaron a toda marcha, juntando las piezas del rompecabezas y obteniendo una imagen más clara de lo que había ocurrido. Era obvio que esta ciudad planteaba algún tipo de cuestión diplomática entre los sintoístas y los taoístas. Por supuesto, se burló Luke internamente. Podía adivinar por qué esta ciudad era aborrecida si se tenía en cuenta el comportamiento anterior del emperador de Jade. Qué típico de un dios sentirse menospreciado por cualquiera que exija sus derechos. Rea también reflexionó sobre esto. Si esta fue realmente la razón de la guerra celestial, entonces fue honestamente desalentador. Simplemente se sintió demasiado mezquino, sí, mezquino era la palabra, por una razón para comenzar de nuevo un conflicto de un siglo. Se le ocurrió un pensamiento. Realmente muestra que los dioses pueden ser humanos, para bien o para mal. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, ambas historias comparten el mismo final. La destrucción total de Gyaran no Onkyochi. Rea y Estia disimularon un grito ahogado ante la revelación. Muchos en la sala murmuraron entre ellos, pero si alguien mirara a la diosa sintoísta, la vería morderse los labios para contener su ira. Amaterasu sentía que sabía hacia dónde iba esto. Era un hecho que su hermana lo ignoraba, ya que ella aún no había nacido en ese momento, pero la sintoísta había sido una diosa joven en ese momento. Había visto construir el sueño de su padre, solo para ser reducido a cenizas por un loco. Como nunca se han encontrado ruinas, ni siquiera en el fondo del Mar del Este, la mayoría de los historiadores han considerado esta ciudad nada más que un cuento de hadas. Extracto de Leyendas y Maravillas del Lejano Oriente de la profesora Amanda Perkins Atenea anotó el nombre sin decir palabra. Buscaría al profesor cuando todo esto terminara. Museo Nacional de la Construcción, Washington D.C., 30 de junio de 2000. Zetsu tuvo muchos hermanos a lo largo de los siglos. Las dos diosas extranjeras se animaron ante eso. ¿Hermano mayor? Hermano o los atletas olímpicos alzaron una ceja ante esto. Uno pensaría que alguien como Zetsu tendría una relación más fría con su familia, pero dado el tono de admiración que usaron ambas diosas, debe haber más en el pequeño duendecillo. Por supuesto, no eran hermanos de sangre. Él nunca tuvo ninguno de esos. Su padre, por extraño que parezca, simplemente nunca tuvo hijos por medios tradicionales. Fue la primera en notar algo extraño y se volvió hacia sus nuevos invitados. ¿No hay hermanos de sangre? ¿Pero cómo? La pregunta de la reina hizo que el resto de la sala mirara a las dos diosas extranjeras de manera cuestionable, solo para recibir un par de encogimiento de hombros. Papá me encontró cuando era un bebé, dijo simplemente Amaterasu, disfrutando de un cubo de chips de camarones que había convocado. Poseidón y Perky hicieron una mueca al escuchar los fuertes crujidos, sabiendo que los pobres animales marinos no habían tenido tiempo de vivir sus sueños. Papito me encontró cuando era una serpiente. Dijo Quetzalcóatl mientras se hurgaba la nariz, ganándose una mirada fulminante de Estia y una mirada de disgusto por parte de la reina. Ares simplemente suspiró soñadoramente mientras hacía lo mismo, incluso sacamos los mocos de la misma manera. Quiero decir, uno pensaría que un hombre poderoso y soltero tendría unos cientos de hijos en unos pocos milenios. Hera sacudió la cabeza, todavía sin creerlo, dada su propia experiencia con los griegos. Zeus miró torpemente todo lo que no fuera su esposa. Bueno, lo siento, papá tenía mejor control que eso. Amaterasu resopló. Qué descaro tuvo ella al pensar que su papá sería un hombre relajado. O que había dejado que alguna descarada le clavara las garras. En cambio, los creó, como fue su caso, o simplemente acogió a niños que captaron su interés y los crió. ¿Crees que alguno de ellos era semidioses? Preguntó Apolo. Parecía que Hera se había tragado un limón, algo que no pasó desapercibido para Amaterasu, pero la diosa del sol decidió no comentar al respecto.
Así que simplemente liga con cualquier niño que le apetezca. Bianca preguntó justo cuando su hermano se despertaba. ¿Y simplemente van con él? Qué flautista de su parte. Afrodita se abanicó divertida. Apolo negó con la cabeza, más como Peter Pan. Afrodita le hizo un puchero. Crecieron, lograron sus sueños y ambiciones y, para algunos, quedaron inmortalizados en leyendas. Tan pronto como Apolo dijo esa frase, la pantalla comenzó a mostrar una presentación de diapositivas. Long Wanryong, el poderoso. Una silueta descomunal con lo que parecían astas cortas apareció en la pantalla, posando en un puñetazo básico de pie. Los ojos de Apolo se abrieron ante esto. Otra referencia al viaje. Pensó antes de anotar el nombre. Su gemelo simplemente estaba intrigado por la vista de las astas. ¿Quizás alguien relacionado con sus dominios? Quetzalcóatl escuchó algo extraño a su lado y se giró solo para ver a su hermana mayor sollozar un poco, secándose los ojos amatistas con un pañuelo de papel. Hermana mayor. ¿Estás bien? Su grito llamó la atención de las mujeres en la habitación, quienes miraron al sintoísta en apuros. Sí, no te preocupes Quatsi, son solo algunos recuerdos, dijo la rabenete con un temblor en los labios, con una mano agarrando algo debajo de su vestido. Ryong-kun, incluso varios milenios después, todavía extrañaba el gran problema. Saltó cuando sintió un par de brazos envolverla. Sintió que su cabeza se hundía en un gran pecho y supuso que era la dama alta con la que se había peleado antes. Está bien, cariño, Rea calmó al joven inmortal. Podría haber actuado con rudeza, pero todo lo que la titane sentía en ese momento era una mujer triste, tirando de la fibra sensible de su corazón. Afrodita y Hestia sintieron una sonrisa triste en sus rostros, habiendo sentido los sentimientos de la diosa. Quienquiera que sea esta persona Ryong, parece tener un lugar especial en tu corazón, ¿eh? Muchos en la sala estaban notablemente desconcertados por la falta de detalles en la imagen más allá de la silueta. Amaterasu Mikami, el radiante. En la pantalla se mostraba una impresión en madera que mostraba la escena de Amaterasu emergiendo de la cueva, Ama no Iwato, a la que una vez se retiró en uno de los mitos sintoístas. Caliente. Artemisa puso los ojos en blanco. Por supuesto, su hermano con cabeza de helio no podría resistirse al juego de palabras. La sonrisa orgullosa de dicho dios se desvaneció cuando vio a la diosa sintoísta todavía deprimida. Quizás ella no era fanática de los juegos de palabras. Muy tiki-tiki a Taranga, el valiente. Apareció un dibujo a pluma y tinta que mostraba la escena de Muy atrapando al sol. Kieri, Big Bro, Quatsi le sonrió ampliamente a su hermano mientras su hermana le daba una sonrisa triste. Aunque se sintieran melancólicos por su fallecimiento, al menos el hombre vivió y murió haciendo lo que amaba. Poseidón arqueó una ceja al ver una de las leyendas de la navegación del mundo mítico. Esto fue definitivamente interesante. Perky, Thalia y Nico, por su parte, se rieron del extraño nombre. Jeje, Tiki-Tiki, se rió el más joven de la habitación. Así que no son solo los sintoístas y los aztecas, murmuró la diosa de la sabiduría. Ecatl Quetzalcóatl, el feroz. Apareció una imagen del códice borbónico que representa a Quetzalcóatl. El ojo de Ares tembló ante la vista poco halagadora. Esta no era su reina Brick. Quienquiera que haya hecho esa abominación se alegrará más de estar muerto. Mira, soy yo. Quetzalcóatl señaló con entusiasmo su representación, para diversión de la mayoría de los dioses y semidioses. Amaterasu, que se había separado de Rea, se palmeó la cara avergonzada pero aún ocultó una pequeña sonrisa ante las payasadas de su hermana. Nancy, el astuto. La colorida portada de un libro apareció en la pantalla. Annabeth siseó desde su asiento ante la imagen, escondiéndose detrás de Perky y Thalia, mientras su madre tenía una mirada de disgusto. ¿En serio? ¿El sabio realmente no pudo encontrar a nadie más que a un maldito arácnido? La diosa resopló. Algo con lo que, como era de esperar, Afrodita estuvo de acuerdo, temblando al pensar en esos bichos espeluznantes. El hijo del mar tuvo que evitar reírse de las dos reacciones de Wisdom. Entonces el viejo acogió al primer Spider-Man. Genial, murmuró Apolo mientras su medio hermano se reía entre dientes. Más bien Spidani, gritó el dios sol y arrojó su sandalía al dios mensajero. No te atrevas, Hermes. Miyamoto Musashi, el honorable. Se mostró un Gravure sur Boys, que muestra una representación del samurái del Suikoden de los héroes japoneses. Ares, Hermes y Apolo silbaron colectivamente, sabiendo quién era el samurái más grande de la historia. La rubia azteca estaba notablemente emocionada, mientras saltaba en su asiento, provocando risas de los niños por sus travesuras.
Hermana. Hermana. Es Moto. Exclamó la mujer amazónica, provocando un suspiro de su hermano. Sí, Quasi, puedo verlo. Amaterasu se cubrió la cara avergonzada. Quiero pelear con él otra vez. Su hermana siguió saltando como una niña. Ares sintió una pizca de envidia ante la emoción en la voz de su nuevo amor platónico. Quasi, siéntate, ¿quieres? Y puedes preguntarle cuando pases por Takamagahara, dijo el sintoísta molesto. ¿Aún está vivo? Fue un pensamiento compartido entre los pocos que sabían de él. Musashi Miyamoto, hasta donde ellos sabían, había vivido y fallecido como un mortal. Entonces, ¿cómo podría ser? ¿Se conservó su alma en la base de operaciones del Shinto? Estos fueron solo algunos de los mejores hijos y estudiantes de su padre. Desafortunadamente, los humanos típicamente exageraban o tergiversaban sus hazañas y su biografía hasta convertirlas en algo que a menudo era irreconocible de las historias originales. Pero el punto era que el padre de Zetsu había convertido en un hábito el acoger a niños y discípulos. Uno al que el joven Uzumaki se había acostumbrado, incluso si no le gustaba. Oh, por favor, se burló era internamente y estuvo de acuerdo con el pequeño diablillo. Una cosa era tener muchos hijos, pero aceptar gentuza de las calles sonaba impropio de alguien del renombre del sabio. Por supuesto, no se atrevía a expresar esos pensamientos, por temor a que su pariente más orientado hacia la familia la presionara. Por eso no fue una sorpresa para el novato que su padre se hubiera interesado en otro más. Solo desearía que no eligiera al hablador. Pensó Zetsu mientras miraba a Annabeth, el tema de sus pensamientos. «Hey», dijo Motormouth, sintiéndose ofendida mientras su mejor amigo le mordía la mejilla para evitar que se le escapara la risa. Tengo que admitirlo, Annie, pero parecía que nunca recuperabas el aliento, bromeó Thalia. Incluso Luke sonrió ante los recuerdos de la semidiosa. Dicha rubia le dio la espalda a sus amigas con un sonrojo avergonzado. Se sentía como si la gente la tratara como a una niña otra vez. ¡Puaj! Su madre simplemente escondió una pequeña sonrisa detrás de su mano. No lo expresó, pero ver otra versión de su hija lo suficientemente cómoda en su infancia la llenaba de calidez y alivio. La niña sostenía la mano de Naruto mientras miraba con asombro todo lo que la rodeaba y señalaba estructuras e instalaciones aleatorias mientras lanzaba pregunta tras pregunta. La pequeña semidiosa había hecho un comentario de pasada acerca de querer ver la exposición al ver un anuncio del museo hace unos días cuando llegaron a Washington. Al escuchar su deseo, su papá procedió a reservar una costosa suite en uno de los mejores hoteles de la ciudad, para asombro de Thalia y Luke. El beneficio de la inmortalidad. Apolo asintió junto con muchos otros. Oh, debe ser un placer en una cita, ronroneó Afrodita. Di lo que quieras sobre ella, pero era una dama a la que le encantaba que la mimaran. Rhea arrulló internamente al padre. Mimar a sus hijos y a su familia era prácticamente un hobby para ella, y siempre le daba calidez ver a sus familiares felices gracias a ella. ¿El dinero viene con vida eterna o algo así?, preguntó Perky. Annabeth sacudió la cabeza en broma. ¿Por qué estas cosas volaron sobre su cabeza? En cierto modo, si tienes tiempo infinito para vivir, eso significa que tienes tiempo infinito para ganar dinero. Ah. Ser inmortal tiende a tener algunos beneficios, al igual que estar relacionado con el hombre de negocios más rico del reino sabio. Ah. Ese dato despertó el interés de Afrodita. Primero un DILF y ahora un potencial sugar daddy. Esta historia estaba construyendo una buena lista de maridos. Ahora, si tan solo se pudiera colar algo de obscenidad, o bestia de negocios en ese caso. La señora antes mencionada inmediatamente se puso verde. No importa. Ella podría ser un poco más abierta que los mortales, pero no iba a hacerlo, ni como un animal o un monstruo. Ella no era Poseidón ni Zeus. El tío Shukaku seguro que no escatimó en oro. Pensó el Uzumaki, pensando en su pariente más caótico. Di lo que quieras sobre la bestia con cola, pero Shukaku llegó a extremos ridículos en su rivalidad con el resto de sus hermanos. Ya sea en concursos de fuerza, que casi siempre perdía, o compitiendo por el título de mejor tío. Cuanto más escucho sobre ese tipo Shokaku, menos quiero conocerlo, admitió Demeter. El chico parecía demasiado aleatorio para su gusto. No, me parece un alboroto. Ares no estuvo de acuerdo, haciendo que la rubia amazónica que le gustaba se volviera hacia él con entusiasmo. Oh. Tú eres el tipo de la guerra, ¿verdad? Estoy seguro de que le agradarás. Tío Shusu ama a la gente violenta. Los ojos de Ares volvieron a convertirse en corazones. Ella se fijó en mí.
Afrodita miró a su amante con un poco de molestia y solo una pizca de celos. Nunca antes me había mirado así, hizo un puchero la diosa. Lo que sea. Las cosas gratis eran cosas gratis. Zetsuen Uzumaki, damas y caballeros, el filósofo más grande del siglo XXI. No, del milenio. Apolo se presentó en broma. Nunca se han dicho palabras más sabias. Hermes estuvo de acuerdo asintiendo, ignorando la mirada de su hermana más inteligente ante la declaración. Por eso robó. Hades suspiró. Al menos el dios de los ladrones ya no asesinaba viajeros al azar. Pero volviendo al tema que nos ocupa, ha pasado casi un mes completo desde que conocieron a los semidioses, y aunque Zetsu podía ver que Thalía y Luke todavía tenían algunas dudas persistentes, esos sentimientos se estaban reduciendo a diario, como era típico en cualquiera que esté cerca de su padre. Pops tiende a hacer que la gente confíe en él eventualmente, sobre todo, varias figuras siniestras aparecieron brevemente en la mente de Zetsu. Varias imágenes aparecieron en la pantalla, unas que hicieron que muchos en la sala palidecieran o se encogieran de miedo. El primero mostraba a una mujer majestuosa vestida de blanco, caracterizada por una larga cortina de cabello completamente blanco y un par de cuernos en la cabeza, así como un par de ojos blancos con un tercero rojo en la frente. La segunda imagen también mostraba a un hombre vestido con una túnica y 3 ojos, empuñando una bola de energía roja. La tercera imagen mostraba a un gran humanoide obeso vestido con túnicas oscuras y cadenas y de pie entre una gran cantidad de monstruos diferentes. La cuarta imagen mostraba un trío de figuras oscuras, cada una con sus propias características y con el símbolo Yin/Yang en sus túnicas. La quinta imagen mostraba lo que parecía ser un demonio con 2 caras y 2 pares de brazos tatuados por todas partes mientras estaba sentado en un trono de huesos. La vista era amenazadora para la audiencia. ¿Quiénes eran esas personas? Annabeth le preguntó a Quetzalcóatl, quien se encogió de hombros. No sé, nunca los conocí. Yo, o al menos conocía a algunos y escuché sobre los demás. Son muy poderosos. Amaterasu se cruzó de brazos en su silla. Una sonrisa torcida apareció en el rostro de su hermana. ¿En serio? Oh. Parece que les costaría una puta y media pelear. ¿No puedes? El mayor del Olimpo suspiró ante la sed de batalla de la diosa. Como si su familia no estuviera ya llena de personas de su tipo. Creo que es mejor que no lo hagas, asintió el sintoísta, haciendo que la rubia se desinflara, por las pequeñas cosas que papá y hermano mayor dijeron sobre ellos, la mayoría de ellos fueron extremadamente problemáticos para luchar. Quetzalcóatl hizo un puchero, eso me da más ganas de hacerlo. Zeus frunció el ceño ante las imágenes de personas que sabía que habían existido mucho antes de que cualquiera de sus hermanos, y mucho menos él, fuera concebido. Casi podía sentir el poder que cada uno de ellos tenía con solo mirarlos, especialmente a la primera mujer, que tenía una sensación inquietantemente familiar. Lo peor de todo es que ni siquiera podía consolarse diciendo que estaban muertos. Para los inmortales, la muerte a menudo no era más que un inconveniente. Oh, cálmate. No es como si estuvieran aquí. Reanotó la angustia de su hijo. Honestamente, de todos los defectos que pudo haber heredado de su padre, ¿por qué tenía que ser el miedo irracional a lo desconocido? Bah, no había necesidad de estos pensamientos en este momento. Seguían siendo unas vacaciones familiares, a pesar de la compañía extra, por lo que Zetsu haría todo lo posible para al menos disfrutar. Volviendo a mirar a la niña, no se sorprendió al ver que su padre la había levantado para que pudiera ver más de cerca una de las exhibiciones. Y entonces las preguntas volvieron con fuerza. Maldita sea, ¿de dónde está sacando toda esta energía? Los niños son pequeñas gotas de energía ilimitada. Dioniso suspiró, habiéndose despertado de su breve siesta. ¿Te hace desear poder deshacerte de ellos, o al menos estar lejos de ellos? Le envió a su padre una mirada mordaz. Quedan 87 años, 7 meses y 5 días. Ni un segundo antes. Zeus le recordó al dios del vino, su tono dejaba claro que no albergaría ninguna réplica. Dioniso suspiró de nuevo y se encorvó aún más en su trono, tratando de ponerse en una posición lo suficientemente cómoda para volver a dormir. Perky sonrió ante la desgracia del dios. Sabes que se desquitará con nosotros durante los próximos juegos, ¿verdad? Annabeth le preguntó a su mejor amigo, desinflándolo al instante. Zetsu podía entender su curiosidad, él también había sido una vez como ella, eso no significaba que su incesante acoso y la interminable ola de preguntas fueran menos irritantes. Quería regañarla, pero cada vez se contuvo por 2 razones. Su padre no estaría contento, ya que parecía contento de seguirle la corriente al niño.
Su padre también le lanzaba una mirada preocupada cada vez que el hombre sentía un aumento en sus emociones negativas. Espera, ¿él también puede hacer eso? Los dos empáticos locales preguntaron en estado de shock. Hombre, a estas alturas deberíamos hacer una lista de sus habilidades, comentó Hermes, con una libreta en la mano. Lo he estado haciendo desde el principio, habló Athena, mostrándole al dios una libreta y un bolígrafo ridículamente detallados que controlaba telequinéticamente. HMPH, hizo un puchero el dios mensajero, solo quería ayudar. Junto al hogar, Luke dejó escapar una risita. Mientras esto sucedía, la frente de Amaterasu se torció ligeramente. Podía adivinar que este libro revelaría muchos detalles sobre su padre, y aunque lo permitiría, no lo hacía menos molesto. Su hermano mayor, después de todo, se había esforzado mucho para mantenerlos de alguna manera confinados a los mitos, y esta cosa aquí podría anular sus esfuerzos. Así que el novato mantuvo la boca cerrada sobre el asunto y optó por entretenerse con los otros dos. Ellos, como él, parecían no estar interesados en las exhibiciones que los rodeaban, optando en cambio por discutir sobre su nuevo tema favorito, Pokémon. Las cejas de Thalía se alzaron ante esto, al igual que el hijo de Hermes. ¿Sí? Ven al lado oscuro. El web local gritó de alegría, recibiendo una mirada penetrante de su gemelo y su teniente. Será mejor que no. No permitiré que corrompas doncellas con esa inmundicia que tienes en tu habitación. Oye. Esos no son lo mismo. El dios agitó las manos frenéticamente. Podría considerarse el CEO de la cultura, pero no estaba dispuesto a presentarles a los niños esa parte de la literatura japonesa. Le sorprendió y le dolió que su querida hermana pensara que era tan depravado. ¿Qué clase de bicho raro sacaba pornografía delante de niños? En varias dimensiones y líneas de tiempo, cierto cíclope enmascarado estornudó. Nerds, Perky no pudo resistir el golpe, ganándose un puñetazo en el hombro y una mirada fulminante de una poco divertida Thalía. Al menos puedo leer una frase completa, respondió la hija de Zeus. Hey. Naruto tuvo la brillante idea de presentarles a los dos adolescentes la cultura pop a través de un par de Game Boys que tenía en uno de sus sellos, algunos juegos antiguos que llevaba para que él y Zetsu jugaran, y algunos mangas más antiguos que había abierto discretamente. Por cierto, es una idea brillante, asintió con aprobación el dios del sol. Solo tú lo pensarías, Artemis sacudió la cabeza, a pesar de las especies interesantes, no veo cómo una serie sobre animales obligados a pelear es otra cosa que enseñar a los niños el maltrato animal. Por supuesto, pensarías eso, ¿y cómo te enteraste, hermana? Apolo levantó una ceja hacia su gemela, quien simplemente se llevó una mano a la cara. Los cazadores más jóvenes tienen algunos gustos peculiares, admitió la cazadora mientras su teniente sacudía la cabeza avergonzada. Es todo una pérdida de tiempo, mi señora. Zoe aportó su granito de arena, obteniendo un asentimiento de aprobación tanto de su patrón como de Atenea. Nadie te preguntó, Beleño. El dios rubio le hizo un puchero a la ninfa, solo para esquivar una flecha plateada de su gemelo con el ceño fruncido. Cuida tu lengua con mi teniente hermano. Los dos hermanos empezaron a discutir. Honestamente, ustedes dos, Estia sacudió la cabeza decepcionada hacia los dos mientras se acercaba para separarlos. Apolo, continúa con la lectura. Ya estamos perdiendo suficiente tiempo. Ordenó Zeus frustrado, todavía enojado por su disputa anterior. Como era de esperarse con su grupo de edad, Luke y Thalía se adaptaron a los videojuegos como pez en el agua. Dado que su padre normalmente acababa con la mayoría de los monstruos que encontraban, con la excepción de las veces que Thalía pedía dejarles algunos, tenían más tiempo para entregarse a juegos y ficción. Lo que se redujo a su actual discusión en voz baja. Te lo digo, Tals, Skirtle es el mejor iniciador. Luke tenía los brazos cruzados y una mirada acerada dirigida a la semidiosa. Oh, maldita sea, ese debate otra vez. Hefesto gimió, habiendo incursionado en los juegos y series en su tiempo libre y habiendo escuchado todos los desvaríos del dios Sol sobre el tema en cuestión. Y te digo, Luke, que solo un idiota elegiría a Skirtle en lugar de Charmander. Thalía, siempre vivaz, respondió con más calidez. Luke asintió en silencio de acuerdo con su otro yo, ya que participó brevemente en la serie durante su estadía en el campamento. Perky también asintió, pero por diferentes razones. ¿A quién no le encantaría una tortuga que escupe agua? Sin embargo, creo que Bulbasaur es objetivamente la mejor opción, comentó Hermes desde su lado, convirtiéndose sin saberlo en el objetivo de la furia del Weeaboo de Apolo. ¿Qué? Por supuesto que no.
El dios puso sus brazos en una X antes de abandonar la discusión con Zeus acercándose a él. Skird le brisa a través de los 2 primeros gimnasios, te da el mejor comienzo para correr. Exactamente. Skird le encabeza todo. Perky asintió ante esa afirmación, su parcialidad era obvia. Pero Charmander tiene un mejor juego ofensivo. Skird le se vuelve inútil después de un tiempo. Apolo argumentó desde su lado. No, Cualquier discusión adicional por parte de Perky fue interrumpida cuando Annabeth, no queriendo ver a su amigo convertido en un animal, le tapó la boca con una mano. El dios vio esto como una oportunidad para seguir leyendo. Sí, hasta que llegas a la mitad del juego y las peleas empiezan a durar una eternidad. Puede que a Charmander le lleve un tiempo acostumbrarse, pero eso es solo para los malos jugadores, argumentó Thalía, con sus ojos tormentosos casi brillando de frustración. Chica inteligente, el dios rubio asintió vigorosamente mientras le levantaba el pulgar a Thalía. Dicha niña tenía la cabeza entre las manos avergonzada al ver a su otro yo. Parecía una nerd. Puaj. A un lado, Nico tiró de la manga de su hermana, ¿por qué están discutiendo como si fuera mitomagia? Oh, Nico, Bianca simplemente se rió entre dientes y le revolvió el pelo. Ah. Recuérdame otra vez quién tiene más insignias. Luke respondió con aire de suficiencia. Uf. Tú, pequeña, tartamudeó Thalía, sonrojándose de vergüenza antes de cruzarse de brazos y girar la cabeza para hacer un puchero. Charmander es un dragón, los dragones son más geniales que las tortugas, dijo. Ella concluyó. Ajá, muy madura, cara de piña. Perky se burló de la chica cuya mano chispeaba con electricidad. Simplemente estás enojado porque una bestia del cielo gana contra una criatura marina, le sonrió Thalía. Ejem. El padre del semidios fingió toser con una sonrisa, congelando a la hija de Zeus en su lugar. Lo que quiero decir es, tartamudeó la semidiosa al sonriente dios del mar. Lo que quiere decir es que cualquier cosa dentro de mi dominio supera a cualquier cosa dentro de tu insignificante mar, hermano, se unió Zeus con un resoplido y una sonrisa engreída, ajeno a la palma de su esposa. El rostro perdido de Thalía se puso blanco como la ceniza. Oh, no. Oh, no. Ajá. ¿Y cómo ayuda eso a tu juego? Skirtle incluso obtiene una mejor evolución. Luke se duplicó ante ella. ¿Eh? ¿Estás seguro de que has estado jugando el mismo juego? Yo, espetó la Ravenete. ¿Eh? Como si cualquier pájaro de huesos quebradizos pudiera compararse con los monstruos bajo las olas. Poseidón respondió, todavía discutiendo con su hermano, tu hija simplemente no comprende la grandeza del vasto océano. Y tu hijo no capta el potencial de los cielos. Los ojos del rey brillaron con electricidad, solo para que el dios del mar se riera. Ja. Como si. Dile lo estúpidos que son los dragones, hijo mío. Poseidón hizo un gesto hacia Perky, quien a su vez imitó la tez más pálida de su primo. Thalía. ¿Por qué no educas a estos bufones con cabeza de algas sobre la irrelevancia de los peces? El padre de la niña respondió. A los 2 niños se estaban abrazando por su vida, temiendo quedar atrapados en el fuego cruzado. A un lado, Bianca rezaba para que su padre los mantuviera al margen. Ustedes 2 son idiotas. El insulto del hermano mayor llamó la atención de los otros 2. Jaara. Oh, maldita sea, la hija de Hades bajó la cabeza. Bulbasaurio. Ambos adolescentes agitaron la cabeza ante la blasfemia. Exactamente como dijo mi personaje favorito, Hades asintió hacia la pantalla, reconociendo al joven Uzumaki. Obviamente, una criatura terrestre sería más poderosa, ¿no es así, Bianca? Nico. Los 3 grandes empezaron a pelear entre ellos mientras sus hijos usaban a su nana como escudo. Rhea, aunque decepcionada por el infantilismo de sus hijos, disfrutaba de tener a sus nietos tan cerca. ¿Qué? La respuesta surgió de la nada, por lo que los 2 semidioses estaban comprensiblemente horrorizados. Deja de mentir. Bulbasaur no es mejor. ¿Qué es un Bulbasaur de todos modos? Demeter parpadeó antes de que la imagen de dicho Pokémon apareciera en la pantalla. No es muy lindo. Exclamó la diosa. Estoy de acuerdo, hermana, el mayor atleta olímpico sonrió cálidamente al verlo. Lo sé. ¿Hay alguna manera de hacer algunos en la vida real? A mis leones les encantaría tener un compañero de juegos. La titanesa estuvo de acuerdo con un enérgico asentimiento. Hefesto hizo una pausa en sus garabatos, se rascó la barbilla y luego miró a Apolo. ¿Quieres participar en esto? La tecnología es más mi callejón, pero tengo los materiales si quieres diseñar algo con bioingeniería. Antes de que el dios Sol pudiera dar un grito de emoción ante la idea de crear Pokémon, su gemelo lo derribó.
Los dos procedieron a discutir una vez más. Esperen, ¿quieren Pokémon? Quetzalcóatl inclinó la cabeza hacia Rea, Demeter y Hestia. Quasi. ¡No! Amaterasu intentó tapar la boca de su hermana con una mano, pero fue atrapada por ella. ¿Sí? Las tres damas asintieron con la cabeza hacia la rubia, e incluso la reina escuchó con curiosidad. ¿Qué? Ya tenía un hermoso jardín. ¿Por qué no algunas hermosas criaturas para decorarlo? Sus pavos reales se estaban sintiendo solos. Bueno, tía Koku tiene un montón de esas, dijo la azteca, o al menos se parecen, se interrumpió, pensando en el gran grupo de criaturas que cuidaba su tía. La noticia atrajo muchas miradas curiosas hacia los dos, pero la diosa sintoísta aún así logró comunicarse con su hermana y le pellizcó la mejilla dolorosamente. Quasi. ¿Sabes que a la tía Koku no le gusta que la gente persiga a sus bebés? Oye, vamos Onama, tía tiene como 1.000.000 de ellos. La rubia hizo una pausa para liberarse del agarre de su hermana, y papito puede ayudarla a hacer más. Ese bocado provocó un estrangulamiento por parte de la Titanes. Disculpe. Rea tartamudeó. ¿Se equivocó en algo? ¿O ya se habían llevado al hombre? ¿Con su propia hermana además? ¿Sí? Tía sabe cómo funcionan y papito crea sus huevos y los pone en el suelo. Afortunadamente, eso calmó las preocupaciones de la titanesa. ¿Qué? Podría haberse quedado soltera desde que Zeus estaba en pañales, pero eso no significaba que se opusiera a encontrar un buen hombre con quien pasar el resto de su vida. Simplemente nunca encontró a un chico que pudiera compartir su sentido del humor y sobrevivir a las inevitables rabietas de sus bebés, pero ahora... Llama a la leona porque tenía a su presa a la vista. Quasi. Cállate ya. Amaterasu finalmente perdió los estribos y las dos diosas volvieron a pelear, lo que provocó que Rea y Hestia intervinieran una vez más. Muchacho, Dioniso, que había estado extrañamente silencioso, lamentó su falta de alcohol. Sé lo que dije. Bulbasaur lo pisotea todo. Zetsu se cruzó de brazos, con una sonrisa tan condescendiente que no habría estado fuera de lugar en un Uchiha. ¿Uchiha? Atenea también anotó ese nombre. Amaterasu, después de haber sido separada por las dos damas mayores en la sala, parecía pensativa. Este era el apellido del difunto mejor amigo de su padre. Rara vez, o nunca, hablaba de él, aunque una vez admitió que sirvió como fuente de inspiración para su nombre. Diablos. Los dos adolescentes hablaron en conjunto antes de mirarse con fuego en los ojos. Deja de copiarme. Hablaron de nuevo, esta vez agarrándose amenazadoramente, mientras Zetsu miraba divertido. Basta. Maldita sea. Las dos cabezas chocaron, y parecía que se estaba intensificando rápidamente hacia una pelea. Mira a los niños pequeños, hermana. Son como nosotros. Dijo efusivamente la azteca y le dio un abrazo a su hermana. Amaterasu gimió pero no protestó por el acto. Sin embargo, a Zetsu no pareció importarle. Demonios, quería ver algo de caos. Caos, caos, caos. El dios de la guerra cantó en su cabeza. Sin que él lo supiera, Quetzalcóatl estaba pensando en líneas similares. CC siempre hace esto, y siempre es gracioso. Kaa. La diosa rubia se rió ante el caos mientras incluso su hermana se reía entre dientes. Así que es un poco alborotador, ¿eh? Rea bromeó desde un lado y recuperó un par de... Big Bro normalmente se porta bien, comenzó la sintoísta, mientras se rascaba la nuca de una manera similar a su padre, pero hay algunas ocasiones en las que ha causado muchos problemas a todos porque estaba aburrido u otras razones. Amaterasu miró hacia un lado avergonzado, murmurando acerca de tíos malos que incitan a un motín a nivel nacional. Como esa vez cuando sus clones fundaron su propia nación y, shhhh. Quasi, sabes que papá odia cuando hablamos de ese incidente. Lo siento. Sí, papito estaba realmente enojado después de eso. Hermes y Apolo intercambiaron miradas y sonrieron, pensando en las futuras maniobras que podrían realizar, mientras Ares reevaluaba sus opiniones sobre el pequeño duendecillo. Tal vez él no era un palo en el barro después de todo. Rea, por su parte, simplemente parpadeó como si fuera un búho. Pensó, tal vez el pequeño era un poco más complejo de lo que pensaba inicialmente. Sus labios se torcieron en una extraña sonrisa, una genuina, en ese momento casi fraternal. Rea y algunas de las damas no pudieron resistirse. La vista era linda, especialmente con el disfraz de Uzumaki. Ahora para ver si podía avivar más las llamas, tal vez los echaran y finalmente hicieran algo divertido. Oye. Apolo tarareó el tema de Tiburón.
Zetsu se congeló ante la palabra, no se atrevió a girar porque sabía del horror detrás de él. Oh, genial, otra reina del drama. Artemisa puso los ojos en blanco mientras miraba de reojo a la diosa del amor y a su hermano. Ya tenían 2 de esos. ¿No es demasiado? Annabeth preguntó vacilante. Eso parecía una descripción un poco exagerada. No, no lo es. Ambas hijas del sabio hablaron como una sola, cada una mirando hacia adelante con una mirada de 1000 metros. Los 2 adolescentes que discutían tuvieron una reacción similar, con Luke agarrando con fuerza los antebrazos de Thalía mientras ella golpeaba su torso con la parte supe.